Congresista Buruz, muy buenas noches. Doctora Sea, buenas noches. Buenas noches, Félix. Gracias por la invitación. Hay cosas que parecen tragicómicas, ¿no? Pero la señora pedía cambio de constitución, sigue pidiendo cambio de constitución, pero ahora es presidenta y más parece que se está dedicando a esto del cambio de la constitución que a gobernar. Yo le pido la opinión a ambas ustedes, porque como es obvio son mujeres, porque no vayan a pensar que soy misógino por las puras, pero ¿ustedes entienden el cambio de pelaje o la señora sigue queriendo una nueva constitución y no sabe qué hacer como presidente? Bueno, en primer lugar, quiero mencionar este segundo proyecto de ley que la presidenta Dina Boluarte mencionó, que en verdad es jalado de los pelos, porque ella lo que ella interpreta es de que haya un cambio total de la Constitución y que lo decide el siguiente Congreso cuando contamos con una comisión de la Constitución donde ampliamente nosotros podemos hacer reformas parciales, incluso la reforma total de una Constitución. Entonces realmente no le encuentro sentido a ese proyecto de ley, a menos que simplemente sea un mensaje populista para un poco calmar, ¿no? Dado que ella empezó con un discurso totalmente de izquierda y hoy por hoy está tratando de estar... Pero es como un péndulo, ¿no? Todos los informes de inteligencia, de todos los servicios de inteligencia, de las 4 armas, Ejército, Marina, Aviación, Dijimin, fueron conglomerados y el doctor Liendo, el coronel Liendo le dijo, esto es lo que va a pasar, lo que yo le sugiero que haga esto, y para esto tiene al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas las 3 armas. La señora lo votó y al día siguiente comenzaron las muertes. Entonces, yo digo, si la señora no puede, o no sabe, o no quiere, y tanto quiere adelanto de elecciones, ¿por qué no renuncia y se encarga a Williams? Hay una narrativa de que Williams se va a ver presionado y que va a renunciar. Hoy me llamó, no voy a decir el nombre, uno de los 3 mejores amigos de este señor, que es un héroe nacional, que se llama José William Zapata. Y me dice que el hombre está listo para asumir la presidencia mañana. Está tan listo que le ha sacado lustre, nada más y nada menos, que a su equipo de asalto, ¿no? El que utilizó el señor en la Embajada de Japón. Su GT Lancoche con licenciador MP5, otra más, una HK también en el cinto. Tiene su pistola Browning limpiecita, tiene su casco de Kevlar, tiene su chaleco antifragmentario, su chaleco de asalto marca Eagle y su puñal de asalto. Y Williams no va a renunciar y Williams sí está en capacidad de asumir la presidencia del Perú. Porque como estamos en el Congreso, ni adelanto de elecciones ni constitución, estamos entrampados. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que la señora, si no puede, que se vaya y ya se adelantan las elecciones por natural consecuencia y este señor que ha probado en más de una ocasión su eficiencia y su capacidad como líder no solamente militar, en el Congreso está llevando las cosas con la mayor tranquilidad? Todos los días tenemos reconsideraciones y así vueltas. ¿Qué tan viable ves que Williams sea presidente del Perú, Rosa? Lo veo bastante viable. En primer lugar, quería también concuerdo con la doctora Sea en que la única responsable, ¿no?, de todas las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden en general, actualmente es la presidenta. Y hay que recordarle también a los de la izquierda radical que votaron por Pedro Castillo, que ella es de su plancha presidencial. Por ende, ella tiene conocimiento de todo lo que está ocurriendo, lo que tú mencionas, por todo el tema de inteligencia. Ella tiene la información necesaria para haber actuado de manera preventiva antes de ocasionar este caos, esta masacre que estamos viendo en toda la nación. Mira, ahorita nos va a comentar Roseli, que ha estado ahí, y la doctora Sea nos va a hablar de toda esta zafarrancho de combate que se adelanta las elecciones con o sin constituyente. Bueno, hoy día se fue al tacho la idea de la constituyente. 103 votos en contra, ¿no? O sea, hay 103 congresistas que no quieren una nueva constitución y los congresistas representan al pueblo porque están ahí porque alguien los puso, ¿no? Entonces, Patricia Juárez lo grafica claramente, tras todas las votaciones, explica qué es lo que ha pasado. Veamos. El día de hoy. Finalmente,
Finalmente, después de 18 meses más todo el tiempo que se ha estado proponiendo y proponiendo una asamblea constituyente, finalmente el día de hoy, a través de un largo debate y la votación, hemos visto que finalmente hemos, por mayoría, por amplia mayoría, optado finalmente porque se vaya al archivo. Pero, y después pidieron reconsideración. Y hay un momento en que uno tiene que estudiar, pues, no solamente la Constitución, que nadie lee, sino el reglamento del Congreso, porque presentan reconsideración, vuelven y pitean. Después presentaron otra más y contundentemente, ya que sin imágenes, le dijeron no a la Asamblea Constituyente con una reconsideración, 75 votos en contra, 48 a favor. ¿Nos puedes explicar esto, Rosily, que el común de la gente no lo entiende? Sí, aquí es importante primero evaluar el tema de la forma. La Asamblea Constituyente no está estipulada en nuestra Constitución. Por ende, sería totalmente inviable de que sometan a votación el que se pueda hacer un pedido, ¿no? a la nación, a la ciudadanía, para que, si es que quieren o no, irse a una asamblea constituyente, porque en primer lugar tendría que estar estipulado en nuestra Constitución. Es decir, el referéndum para ver si quieres cambiar la Constitución. Así es, porque nosotros estamos en un país donde se aplica el referéndum, más no el plebiscito. Ya. Y el plebiscito sí puede ir cualquier tema. En cambio, en el tema de referéndum tienen que ser proyectos de ley, obviamente, que sean respaldados a una reforma que esté, o sea, que esté contemplada en la Constitución. Si es que ellos quieren un referéndum, ¿no? Ellos quieren su asamblea constituyente, etcétera, bueno, junten sus 2 millones de firmas, ¿no? Para que hagan su referéndum, ya que ellos dicen que el pueblo quiere asamblea constituyente, todos vamos a... Bueno, prueben que el pueblo, somos 33 millones de peruanos, tú solamente necesitas 2 millones para hacer tu referéndum y pide, a ver, somételo. Como cuando hicieron los fonavistas. Pero la modificación total de la Constitución, porque la Asamblea Constituyente no existe como figura. No está en la Constitución y no está regulada en ninguna parte, o sea, es un antijurídico total. Y además, doctora, nomás como para reafirmar lo que usted sustenta, es que también hay un candado en la Constitución en donde no se puede aplicar el referéndum para derechos fundamentales de la persona. Claro, eso está en el 32. Y la Asamblea Constituyente obviamente es una caja de Pandoras que abre justamente a que tú puedas poder modificar absolutamente todos los derechos fundamentales de la persona. Lo que pasa es que ellos, históricamente lo sabemos y a través de en las historias de los países de la región, una asamblea constituyente no es para abrirle la puerta a una democracia. La asamblea constituyente es una figura que ellos lo utilizan a partir de un plebiscito, como lo que hemos tenido en Venezuela y en otros países, para poder instaurar justamente es una dictadura. Y yo siempre lo voy a sostener, Philip, algo que es mi opinión muy particular. Ellos van tras el capítulo económico de la Constitución. Capturando el capítulo económico de la Constitución tienes el poder político. ¿Nos puede resumir en 2 minutos más IGB qué pasó el día de hoy? Tanta ida y vuelta, porque hemos llegado al final del día con Nini. O sea, ¿qué ha pasado durante todo el día? Sí, Philip. En primer lugar, creo que ha sido un autosabotaje total lo que hicieron los de Fuerza Popular cuando ya contábamos con una primera votación con más de 90 votos en diciembre del año pasado para que sea el recorte del mandato presidencial, congresal y parlamentarios andinos para abril del 2024, con reformas. Porque hay que también recordar que hay una encuesta donde más del 60% pide eso, porque tampoco es que hayamos venido nosotros los congresistas simplemente para adelantar unas elecciones, ¿no? Necesitamos también tener un blindaje para la ciudadanía, como por ejemplo el que ningún ciudadano pueda postular a un cargo público de voto popular, ¿no? Condenado por terrorismo, a menos que la gente quiera tener a un Tauro como presidente. Entonces, son reformas mínimas que ya están presentadas incluso en la legislatura pasada. El congresista Burgos también presentó una reforma constitucional al artículo 117 para que también puedan ser acusados
no solamente investigados, sino acusados los presidentes que durante su gestión tengan una investigación por corrupción o peor aún una acusación por corrupción y puedan ser suspendidos. Entonces, es que ya ha habido eso y ha sido saboteado. El día de hoy pues vino la izquierda con todo presentando su dictamen de minoría. Lamentablemente la reconsideración de Avanza País no procedió, lo cual estábamos replanteando el abril en 2024, pero habíamos incluido lo que te manifiesto sobre que ningún condenado a terrorismo pueda postular a un cargo público. A ver, vamos a graficarlo así. La iglesia más linda del mundo, el monaguillo y el sancristán podrían robar, ¿no es cierto? El que limpia podría robar, el que pasa la limona podría robar. Pero si el párroco roba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado con Perú Libre? Me consta, si veían este programa, Castillo entró y pedía coima antes de ser presidente. La primera coima que pidió fue en el día 18 de julio, porque quería esperar su primera quincena. Dijo, dame plata porque todavía no cobro. No es que entra 28 de julio. Entonces, son ellos los que han tenido un presidente hiperladrón de familia hiperladrona. Y eso no tiene nada que ver con la Constitución. Por supuesto. Entonces, acá la pregunta, como la te deben hacer tus amigas del colegio. ¿Tú tienes algún nivel de confianza o de conversación, vamos a decir, amical, coloquial, con esta señorita, pues, Kelly Portalatino, Rod Luque, con todo? Tú te pones a veces a conversar ya, olvidándote de que eres tú de acá. ¿De verdad piensan esto? ¿O lo hacen por gadejo? No me pregunten qué es gadejo. ¿Tienen alguna explicación racional eso de querer cambiar la Constitución para que todo mejore? Yo creo que eso es engañar a la población. Si bien es cierto, los congresistas, sí, entre todos tenemos que hablar para llegar a consensos. Acá no interesa a los colores políticos, pero ya, a querer vender a la ciudadanía que la Carta Magna es la solución para poder solucionar los problemas de pobreza, educación, o sea, es una falsedad total. Ya, pero cuando te lo conversan a ti, o sea, de verdad, o sea, fuera de cámaras, algún momento te tomarás un café, te cruzarás, te sentarás. A mí jamás ninguno de ellos se ha sentado a quererme a mí convencer de que la Carta Magna es la solución a toda esta crisis. Yo sinceramente creo que es un speech hacia las cámaras. Mira. Porque realmente el fondo, ellos saben que acá, y yo siempre lo he dicho, o sea, uno de los grandes problemas son los gobiernos locales, regionales, incluso nacional. O sea, cuánto durante muchísimos años, cuánta corrupción hemos visto que se utiliza el 50 o menos por ciento se utiliza del presupuesto que es asignado a los gobiernos regionales y cuánto regresa al tesoro público como si el país tuviera pues todas las necesidades cubiertas. Lo que dice Elisa, el capítulo económico. Voy a poner dos ejemplos sencillísimos de entender, ¿no? Este capítulo económico, el que tanto ellos fustigan, ha permitido que el señor Aníbal Torres, de ser una persona pues con mote de Cajamarca, ¿no es cierto? Como tu papá podría tener su mote de la selva. Y olvídate del mote, el tipo ha venido a Lima, ha terminado su carrera, ha puesto su estudio de abogados, ha hecho mucha plata, el tipo vive en San Isidro, es accionista de Credit Corp, su hermano es empresario, tiene una empresa que se llama Aldensac, facturaba millones, es gente rica por el capítulo económico que ellos fustigan y al cual le echan la culpa de toda su bonanza, porque así nomás cualquiera no es, ¿no? Accionista de Credit Corp, almuerza todos los días en los mejores restaurantes de San Isidro, se hace las uñas. Aníbal Torres, la mamá de Cerrón, tiene más plata que tú con sus derechos de autor porque ha hecho libros. Cerrón tiene fondos mutuos en Intercorp, tiene ahorros de, ¿cuánto tenía? 4 millones de soles de ahorros de ser médico. Philip, disculpa que te interrumpa, pero es un doble discurso total de la izquierda. Ellos lo que quieren es que existan, que nunca deje de existir pobreza, que todos sean pobres y que el único beneficiado sea el gobierno y ellos llenarse los bolsillos, y lo hemos visto en Pedro Castillo, que ya se pronunció en la Contraloría General de la República, y cuánto se ha llevado en el gobierno de Castillo, más de 100 millones de soles. Listo, ¿no?